que con las identidades, fíjense que son un montón, ¿verdad? No significa que se las tienen que aprender todas. Con el estudio que ustedes van a estar realizando, el desarrollo de los ejercicios, ¿verdad? Los ejercicios que ustedes se ponen a practicar, esos que están publicados acá en estos documentos de la plataforma, ¿verdad? El capítulo 5, lectura 2, lectura 3. ¿Verdad? Hay muchos ejercicios ahí para practicar estos contenidos, entonces muchas se les van a ir quedando de memoria, pero no porque se pongan por ejemplo, que el seno al cuadrado más el coseno del cuadrado es igual a 1. Seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 2, ¿verdad? Hasta el teorema de Pitágoras va aquí también, ¿verdad? Que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿verdad? No es necesario eso, sino de que lo que sí es necesario es tener a la mano un documento donde estén todas las identidades trigonométricas o funciones trigonométricas o las más comunes que se usan, ¿verdad? Yo ya de otro ratito les voy a compartir al correo, ¿verdad? O en el grupo de WhatsApp se los puedo compartir también, ¿verdad? Un documento en PDF donde están un montón de identidades trigonométricas. Prácticamente están la mayoría, las que se ocupan. Hay algunas adicionales que no creo que las utilicen, pero igual ahí van, ¿verdad? Pero lo que sí es que van, todas las que necesitan, ahí van a estar todas, ¿verdad? Y eso, y ustedes si gustan lo imprimen, ¿verdad? Lo tienen ahí a la mano, como un folletito ahí en su mesa de trabajo, en su escritorio. Lo tienen ahí a la mano porque para la resolución sí las vamos a necesitar y hay que estarlas viendo a cada ratito. Así que es de esa forma entonces que se les van a ir como que quedando un poquito de memoria, ¿verdad? En el sentido de que van a decir, aquí en este ejercicio puedo ocupar esta identidad, ¿verdad? En este otro ejercicio esta otra, y así. Las ecuaciones trigonométricas, esas son las que se resuelven usando lo de 5.2, las identidades trigonométricas, ¿verdad? ¿Cómo resolver una ecuación trigonométrica? Me voy al folletito donde están las identidades y así resuelvo, ¿verdad? Y luego lo último que está acá es problemas de aplicación. Son esos ejercicios de la vida cotidiana donde, por ejemplo, un albañil está construyendo un muro de 5 metros de altura, va a usar una escalera que tiene una inclinación de cierto grado, ¿verdad? Y cuando son esos problemas así relatados, pues, donde aplicamos la trigonometría, ¿verdad? Licenciado, Dígame. ahorita que me estoy fijando que dice de los problemas de aplicación, Ujú, yo creo que algo así es el problema 4, 5 creo, ujú, y 6 de la guía. ujú. Sí, exactamente, ahí va la cosa, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos resolviendo ejercicios puntuales que no son de aplicación, se nos van a ir quedando como que un poquito de memoria la fórmula o el procedimiento para resolverlo, ¿verdad? De modo de que cuando lleguemos a los problemas de aplicación, pues entonces ya vamos a poder dilucidar cuál es la fórmula ideal para aplicar, ¿verdad? Por ejemplo, algo muy en común, un ejercicio bien común que se practica y de seguro ustedes se acuerdan de cuando estudiaban tercer ciclo o bachillerato, más que todo bachillerato, es aquel de que un árbol tiene de altura 8 metros, ¿verdad? Y una persona lo observa desde un punto A que está ubicado a 3 metros de distancia de ese árbol, observa la copa del árbol y entonces la línea de su visión con la copa del árbol, ¿verdad? Forma un grado de 55 grados, ¿verdad? Un ángulo de 55 grados. Entonces ya preguntan, ¿verdad? ¿Cuál es la distancia que está, ¿verdad? Por ejemplo, la distancia que está la persona hasta el árbol, cuál es la altura del árbol, ¿verdad? O cuál es la distancia que hay desde la línea de visión hasta la copa del árbol, ¿verdad? Entonces ahí pues, ustedes ya van a poder dilucidar que son las razones trigonométricas las que van a aplicar, que son las que vamos a estudiar ahorita acá en esta presentación. Así que veamos entonces cómo es que nosotros podemos ir viendo cada uno de estos detalles, ¿verdad? Vamos a iniciar con el concepto de ángulo, porque eso es necesario para poder aplicarlo a esos problemas cotidianos, ¿verdad? El concepto de ángulo viene desde que se forman dos rayos o dos rectas, por ejemplo, en este caso que tenemos la OA y la OB, tienen un punto de intersección, ¿verdad? Que es este origen O, ¿verdad? Y la abertura que se forma entre el rayo OA y el rayo OB
Entonces eso es lo que se le conoce como ángulo, ese nivel de abertura que tiene, ¿ya? Y ese es como que el núcleo fundamental de la trigonometría, el estudio de los ángulos, ¿verdad? Vamos a tener medidas negativas y vamos a tener medidas positivas. En este caso, ¿verdad? Siempre a la hora de graficarlos es como que se dibujaran en el plano cartesiano, ¿verdad? Donde el eje X acá lo vamos a denominar como lado inicial. Luego esta flechita es como que nosotros agarráramos una agujita del reloj, de un reloj de pared cuando le estamos poniendo la hora, ¿no? Entonces como que le demos vuelta pero en sentido contrario, ¿verdad? En el sentido contrario de las agujas del reloj, ¿verdad? Y hasta donde llega, pues eso se va a denominar el lado final. Esa cantidad de abertura que nosotros hacemos desde el lado inicial hasta el lado final, eso es lo que se conoce como ángulo, ¿verdad? Y tradicionalmente se usa la letra griega teta. Y esto que tenemos acá, que es el eje, por ejemplo, si nosotros nos imaginamos otra vez las agujas del reloj, esa parte central, ¿verdad? Que está ahí, que es lo que sostiene las agujas, eso es lo que se conoce como vértice, ¿verdad? Bien, la rotación del lado inicial puede darse en sentido contrario al movimiento de las agujas del reloj, que es lo que tradicionalmente se hace. Siempre para medir ángulos es de esa forma tradicional en que se hace, en el sentido contrario de las agujas del reloj. Entonces, es algo como que al revés, ¿verdad? Como que lo contrario una cosa de la otra. Si los ángulos los dibujamos, como podemos ver acá en esta figura 3, ¿verdad? En el sentido contrario de las agujas del reloj, entonces decimos que esos ángulos son positivos. De forma contraria, si nosotros a los ángulos los dibujamos en el mismo sentido de las agujas del reloj, pues entonces vamos a decir de que esos ángulos son negativos, ¿verdad? Negativos. Bien. Entonces, ¿cómo es que se representan estos ángulos de forma estándar? ¿Verdad? Por ejemplo, tenemos el primero acá que es menos 925 grados. Lo que tenemos que hacer para eso entonces es de que partimos desde el lado inicial y con la ayuda de un transportador nosotros dibujamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ¿verdad? Así, ¿verdad? Sucesivamente, ¿verdad? Hasta completar toda la medida que se necesita. Si se fijan en el caso este, tenemos un ejemplo acá de un ángulo de menos 205 grados, ¿verdad? Es negativo porque lo hemos dibujado en el sentido de las agujas del reloj, ¿verdad? En el caso que tuviéramos uno positivo, por ejemplo el 700, ¿verdad? Entonces acá, ¿qué ocurre? De que nosotros a esto, pues como es positivo, vamos a marchar en el mismo sentido contrario de las agujas del reloj hasta llegar a esta parte aquí que está este ángulo de 340, ¿verdad? Por ejemplo. Ahora, ya metiéndonos un poquito en cuestiones de fórmula de este contenido, vean. Algo tradicional que se utiliza para el cálculo de medidas, y son dos medidas que nosotros tenemos que tener bien presentes a la hora de calcular ángulos, porque más adelante nos vamos a encontrar con este tipo de notaciones. Y este tipo de notaciones son que a veces a nosotros en los ejercicios nos van a dar el ángulo, ¿verdad? La medida de un ángulo en grados, ¿verdad? O en radianes. Eso de radianes ya vamos a ver de qué se trata, ¿verdad? Los grados entonces en este caso, ¿qué son? ¿Verdad? Es toda esa medida a la que nosotros acá le ponemos un símbolo de circulito ahí arriba, ¿verdad? Y seguramente ustedes se acordarán de años anteriores, ¿verdad? De que una vuelta completa en el plano cartesiano, por ejemplo, acá en estos ejemplos que estábamos viendo, si nosotros damos una vuelta completa desde el lado inicial, damos la vuelta y llegamos otra vez hasta el lado inicial dando la vuelta completa, ¿cuántos grados hay ahí? Si se hace el círculo completo, serían los 360 grados. Esos son los 360 grados, exactamente. 360 grados. Bien. Entonces va usando esa base de los 360 grados, ¿verdad? Se ha determinado, ¿verdad? Por demostración desde que existen las matemáticas y desde que existe la trigonometría, ¿verdad? De que la mitad de esos 360, los 180, es decir, cuando nada más
llegamos hasta la mitad del círculo. Cuando hacemos un semicírculo, es decir, desde el lado inicial hasta este lado que es también horizontal, haciendo como una media naranja. Entonces, en ese caso, corresponde a pi radianes, ¿verdad? Si eso es pi radianes, significa que la vuelta completa de 360, ¿a cuántos radianes va a equivaler? 2 radianes, Luis. A 2 pi radianes, exactamente, ¿verdad? Entonces, bajo esta notación, bajo esa conversión, lo que nosotros entonces podemos identificar es de que un grado va a ser igual a pi sobre 180 radianes. ¿Cómo? Simplemente haciendo el despeje de esta fórmula que está acá. Si el 180 lo pasamos a dividir debajo de pi, pues entonces solo nos queda 1 de este lado, y entonces un grado corresponde o es igual a pi sobre 180 radianes. De la misma forma, si este pi nosotros lo pasamos a dividir, ¿verdad? Este que pase para este lado debajo de 180, entonces vamos a decir de que un radián es igual a 180 sobre pi. Entonces las conversiones así van, mire, de esa forma. Si nosotros queremos convertir de grados a radianes, ¿qué significa? Mire, de grados a radianes, de acá para acá. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? La medida que nos den en grados hay que multiplicarla por pi sobre 180. De forma contraria, si nosotros lo que queremos es convertir de radianes a grados, pues entonces la cantidad que nos hayan dado, ¿verdad? El valor del ángulo que nos hayan dado en radianes, pues entonces lo que se va a hacer es de que se va a multiplicar por 180 sobre pi, es decir, la fraccióncita al revés, ¿verdad? Al revés. Veamos un ejemplo de esto entonces, ¿verdad? Dice, convertir de grados a radianes o radianes a grados según sea el caso, la medida de los siguientes ángulos. Bien, aquí tenemos entonces el primero. Ese está en grados, ¿verdad? Como está en grados, pues entonces la fórmula nos dice de que tenemos que multiplicar por pi sobre 180, ¿verdad? Entonces, ese menos 60 lo multiplicamos por pi sobre 180. Multiplicamos, dividimos, simplificamos y vamos a tener la medida en radianes. ¿Bien? De esta forma entonces, menos 60 multiplicado por pi sobre 180 va a ser igual a menos pi tercios. Si se fijan, el pi siempre queda. Siempre, siempre, siempre queda, ¿verdad? Y si esto lo dividimos 60 entre 180, pues esto simplificándolo, ¿verdad? Vamos a llegar a que es igual a un tercio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 3 por 6 es igual a 18, ¿verdad? El 0 que está acá y el 0 que está aquí, pues entonces 60 y 180, ¿ya? Simplemente eso es todo. En estos ejercicios de convertir de grados a radianes y de radianes a grados, bien sencillo es aplicar la fórmula. Segundo ejercicio. En el segundo dice que tenemos 7 radianes. Bien, 7 radianes. Como vamos a pasar de radianes a grados, pues entonces la fracción va a ir escrita al revés. Arriba vamos a colocar 180 y abajo vamos a colocar pi. Entonces se coloca de esta forma. 7 radianes, ¿verdad? Se multiplica por 180 sobre pi, ¿ya? Y esto es igual, ¿verdad? 180 sobre pi. Cancelamos radianes con radianes, ¿verdad? Y 7 por 180, pues 1260. Y el pi que tenemos ahí abajo, pues ese pi que queda ahí, ¿verdad? Es el pi que está ahí. Luego vamos con el tercero, el que dice menos 12 pi sobre 5. Si lleva el valor de pi, nos están hablando que son grados o que son radianes. Radianes. Esta medida nos la han dado en radianes, ¿verdad? Porque nos están hablando de que ahí va el valor de pi, ¿verdad? ¿Y qué significa entonces? Si nos están dando el valor de pi ahí, cuando nosotros le apliquemos la fórmula, ese valorcito de pi se nos va a cancelar. Entonces, ¿verdad? Lo mismo, ¿ya? 12 pi sobre 5, ¿verdad? Le ponemos aquí el rad de radianes y lo multiplicamos por 180 sobre pi, ¿verdad? El pi con el pi se cancelan, ¿verdad?
Y entonces solamente nos queda la multiplicación de menos 12 por 180 y eso dividido entre 5. Fácilmente eso con la calculadora pues son menos 432 grados. ¿Ya? ¿Se entiende esta parte hasta este momento? ¿Vamos bien? Sí, licenciado. Vale, qué bueno. Bien, sigamos entonces. Vamos a ver ahora, ya que sabemos cómo se convierten de grados a radianes y viceversa, lo que vamos a ver ahora es cuáles son las 6 razones trigonométricas para un ángulo. ¿Ya? Las 6 razones trigonométricas para un ángulo, ¿verdad? Son esas que se utilizan para la resolución de triángulos rectángulos. En ese sentido, nosotros necesitamos una figurita de un triángulo rectángulo, ¿verdad? Ojo, acuérdense bien de esto. Solo funciona para triángulos rectángulos, estas razones trigonométricas. Si ustedes ven un triángulo que hay que resolverlo, pero no tiene ningún ángulo recto, como es este caso que está acá, si pueden ver, ese ángulo recto que está acá, que es el ángulo C, si no tiene un ángulo recto, pues no se pueden aplicar estas razones trigonométricas. Hay que buscar otro método para resolverlo. Y sí existe otro método, ¿verdad? Está la ley del seno y la ley del coseno. Ahí se los dejo como recomendación de que lean eso porque hasta esa parte no vamos a llegar porque es bastante contenido. Entonces, eso de la ley del seno y el coseno es casi que lo último de la unidad. Entonces eso por su cuenta lo van a tener que estudiar, ¿verdad? Porque de aquí en adelante ahorita en esta clase es bastante lo que vamos a ver. Bueno, entonces, con las 6 razones trigonométricas para un ángulo, seguramente esto se les hará familiar de cuando ustedes estudiaban en bachillerato, ¿verdad? Estas 6 razones trigonométricas se deducen, ¿verdad? Con estas funciones, seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, ¿verdad? Perdón. Entonces, ¿cómo se define cada una de ellas? El seno de alfa. Entonces, veamos este ángulo alfa que está aquí, ¿verdad? Ubiquémonos en este. Sobre este vamos a deducir las razones trigonométricas. Pongámosle ojo acá. Seno de alfa. Dice la función seno de que hay que dividir el cateto opuesto y la hipotenusa sobre la hipotenusa. ¿El cateto opuesto a qué se refiere? Se refiere a ese lado que está justamente opuesto al ángulo alfa o que está enfrente del ángulo alfa. Y la hipotenusa en un triángulo rectángulo siempre es el lado más largo, que en este caso es el lado C, ¿verdad? Escrito de otra forma y más simple, pues entonces es A sobre C, ¿verdad? Opuesto sobre hipotenusa. El coseno. El coseno se define como el cateto adyacente a alfa dividido entre la hipotenusa también. Pero esta vez arriba lo que se coloca es el cateto adyacente. ¿Por qué se llama adyacente? La palabra adyacente significa a la par, que está juntito. Entonces el lado que está a la par o que está juntito al ángulo alfa es este lado B, ¿verdad? Por eso entonces la razón trigonométrica aquí es B sobre C, ¿ya? Y para finalizar, la tangente. La tangente se define como el cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente, o sea, A sobre B. De modo que si se fijan, el seno es el opuesto entre la hipotenusa. El coseno es el adyacente entre la hipotenusa otra vez. ¿Y la tangente qué es? Es agarrar los dos catetos, ¿verdad? El opuesto y el adyacente, y ponerlos a dividir. De modo que entonces ahí estamos agarrando los 3 lados en todas sus combinaciones. Bien, ¿se entiende hasta ahorita esas definiciones de seno, coseno y tangente? Sí, Licenciado. Vale, vamos bien entonces, vean. Ok, ahora miren, un tip que les puedo dar para no aprenderse todas estas razones trigonométricas, fíjense que solo es necesario aprenderse las primeras 3, ¿verdad? Solamente las primeras 3. Es decir,
de que solo es necesario aprenderse el seno, el coseno y la tangente. De ahí las otras tres se deducen, ¿verdad? Se deducen de las tres primeras que ya nos vamos a haber aprendido. Veamos cómo se comporta la cotangente. La cotangente, fíjense, es el cateto adyacente entre el cateto opuesto. O sea, es lo contrario de la tangente. Es lo contrario de la tangente, ¿verdad? Si se fijan, la tangente es opuesto sobre adyacente. La cotangente es adyacente sobre opuesto. La secante es lo contrario del coseno. ¿Ven? El coseno dice adyacente sobre hipotenusa. La secante, ¿qué dice? Hipotenusa sobre adyacente. Al revés. Y por último, la cosecante entonces va a ser ¿quién? Lo contrario del seno. Miren, el seno dice opuesto sobre hipotenusa. Entonces la cosecante dice hipotenusa sobre opuesto. Al revés. Por eso les comento entonces de que solo es necesario aprenderse las primeras tres y las otras tres pues salen, ¿verdad? Solo escribiéndolas al revés. Simplemente, ¿verdad? Simplemente. ¿Se comprende eso? Sí. Vaya, qué bueno entonces. Vaya, démosle entonces con esta cosa. Vaya, tenemos aquí entonces el dibujado un ángulo, ¿verdad? En este caso es positivo, es de 135 grados, o sea, de que desde 0 llegó a 90 grados, o sea, hasta el eje Y, ¿ya? Luego pasó un poquito más y llegó a 135. Vea, 135. Entonces, ¿qué hay que hacer con esta figura? Además, en esta figura podemos ver que aquí tenemos un puntito que dice menos 3,3. Vea. O sea, este puntito acá llega en 3 en el eje X, ¿verdad? En menos 3, perdón. Y aquí arriba en el eje Y llega a 3. Bien. ¿Qué dice entonces esto? Hallé el valor de las 6 razones trigonométricas para el ángulo θ en posición estándar, ¿verdad? Tal que su lado terminal contiene el punto menos 3,3, es decir, este puntito que estamos viendo acá, ¿verdad? Bueno, entonces veamos su solución, ¿ya? Sabemos que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de menos 3 elevado al cuadrado más 3 elevado al cuadrado. ¿Esto por qué? ¿Se recuerdan ustedes cómo va el teorema de Pitágoras? Si no me equivoco, licenciado, es C cuadrado igual a A cuadrado más B cuadrado. Ajá. Creo. C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado, ¿verdad? Es decir, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿verdad? Eso justamente es. Bien, entonces, si nosotros aplicamos ese teorema de Pitágoras acá, estamos viendo de que un cateto, ¿verdad? El menos 3 está elevado al cuadrado. El otro cateto que es positivo, ¿verdad? Este está elevado al cuadrado. Y entonces con eso ya conocemos el valor de esta medida, ¿verdad? Que es 3 raíz de 2, ¿ya? Con esa medida de 3 raíz de 2, entonces, ¿qué hacemos? ¿Verdad? ¿Qué hacemos entonces? Encontrar el seno de 135, ¿verdad? Es como que nosotros hagamos entonces también usando su ángulo complementario, el que va desde acá, ¿verdad? A partir de los 135, ¿verdad? Hasta el eje X. Entonces vamos a tomar a este como el cateto opuesto y a este como el cateto adyacente, ¿verdad? Bien, entonces para ello vamos a hacer aquí una copia de esta pantalla. Y lo vamos a poner aquí en frente. Bien, veamos entonces. Este entonces, para este ángulo, ¿verdad? Usando su ángulo complementario, le vamos a llamar alfa, así como le hemos llamado para el ejemplo que estábamos viendo, para las fórmulas iniciales. Entonces, este va a ser el cateto opuesto, este va a ser el cateto adyacente y aquí va a ser la hipotenusa, ¿verdad? Ya sabemos de que este cateto opuesto mide 3. Sabemos que este cateto adyacente mide menos 3 y que la hipotenusa por la fórmula fue de 3 por raíz de 2. Entonces,
¿qué vamos a hacer de ello? Lo que vamos a aplicar entonces es de que el seno de 135 es lo mismo que el seno acá de este ángulo que hace falta de 135 para 180. ¿Cuánto hay de 135 para 180? Para llegar a 180, ¿cuánto falta? 45. 45 grados, ¿verdad? Justamente esos 45 grados. Entonces, el seno está definido como el opuesto sobre la hipotenusa, ¿verdad? Eso era lo que veíamos. Entonces significa de que nosotros acá debemos colocar, ¿verdad? Opuesto que es 3 sobre 3 raíz de 2. Bien. Esto ya me salió muy grande, ¿verdad? Muy grande lo escribí. El coseno de 135, vamos a escribir esto más pequeño, es el adyacente sobre la hipotenusa. O sea que, le voy a poner una flechita acá, adyacente sobre hipotenusa debemos colocar menos 3 sobre 3 raíz de 2. La tangente está definido como opuesto sobre adyacente. Significa entonces de que esta fracción nos va a quedar opuesto que es 3 y adyacente que es menos 3. La cotangente, como dijimos que se definía, es lo contrario de ¿quién? De la tangente. De la tangente, exactamente. Entonces, ¿qué significa? De que estas dos letritas que yo escribí acá, O sobre A, aquí tienen que ser al revés. Vamos a escribir A sobre O. Y en consecuencia, eso es que nosotros tenemos que escribir Sería menos 3 sobre 3. menos 3 sobre 3, exactamente. La secante es lo contrario de ¿quién? De coseno. Del coseno, ¿verdad? Es lo contrario del coseno. O sea, de que aquí tengo que escribir H sobre A. Y H sobre A es entonces la hipotenusa, que es 3 raíz de 2 sobre el cateto adyacente, que es menos 3. ¿Bien? Y la última, la cosecante, es lo contrario de ¿quién? De seno. De seno. Entonces escribimos H sobre O, lo contrario de seno. H sobre O. O sea que aquí bien podemos poner, ¿verdad?, la hipotenusa, que es 3 raíz de 2 sobre el opuesto, que es 3 positivo, ¿verdad? Entonces, si se fijaron, no tengo que memorizarme las tres formulitas de la cotangente, secante y cosecante. Solo me pongo a revisar que sean lo contrario de las tres primeras que escribí. Luego de esto, ¿verdad? Esto se puede simplificar, ¿verdad? Estamos viendo que, por ejemplo, menos 3 entre 3, esto es como que tengamos menos 1 sobre raíz de 2, ¿verdad? Ya esto es simplificación. Vamos a ponerle incluso de otro color para que se note. Acá 3 entre menos 3, pues entonces eso es como que tengamos menos 1, ¿verdad? Igual ¿verdad? Es como que tengamos menos 1. Aquí es como que tengamos 3 entre 3, también negativo por este menos 3 que está acá. Y solo me queda menos raíz de 2, ¿verdad? Y aquí queda solamente raíz de 2, ¿vea? Entonces esto se puede simplificar, ¿vea? Ya para que quede más bonito. Aquí esto va a quedar 1 sobre raíz de 2, el primero. ¿Ve? ¿Se comprende cómo se deducen las 6 razones trigonométricas? Sí, licenciado. Va, excelente, pues, muy bien. Va, sigamos avanzando entonces allá en el contenido. Bien. Algo que es importante que nosotros tengamos una pequeña noción de cuál es su comportamiento es el de las 6 funciones trigonométricas. Ya vimos cómo se definen en términos de razones trigonométricas, ¿verdad? El seno, coseno, tangente y las que le siguen. Es importante que nosotros tengamos una pequeña noción de cuál es el comportamiento de las gráficas.
No que sepamos exactamente por cuál puntito debe pasar acá, ¿verdad? Minuciosamente, sino ciertas características generales que nos van a ayudar a identificar después, ¿verdad? De qué razón trigonométrica es que nos están hablando según la gráfica que estemos viendo, ¿verdad? O si nos piden dibujar la gráfica de una función trigonométrica, pues de antemano que sepamos cuál es la forma que va a llevar, para que no nos vayamos a confundir a la hora de poner los puntitos en el plano cartesiano, como veíamos en las tutorías anteriores, de que poníamos los puntitos en el plano cartesiano, pero como que nos costaba un poco dislucidar cómo es que iba a ir la línea, ¿verdad? Por ejemplo, al momento de graficar la cuadrática. Entonces, para este caso, siempre es bueno que en forma general conozcamos cómo se comporta su gráfica. Veamos. Para la función seno, miren, es una función ondulatoria, ¿verdad? Una función ondulatoria. Característica, vean. Esta siempre pasa por